Te damos las gracias, Padre bendito, una vez más, por esta linda oportunidad, mi Dios amado, de poder estar aquí reunidos, Señor, a través, Padre, de tu Espíritu Santo. Estamos conectados unos con otros, Señor, en diferentes partes, diferentes zonas, Señor. Gracias, mi Dios, por los hermanos, Señor, que nos están, Señor, escuchando. Gracias, Padre bendito, por tu palabra poderosa, Señor, que llega hasta lo más profundo de nuestro ser, Señor. Queremos que tú nos enseñes en esta noche y que tú hables a nuestro corazón, mi Dios, y ministres a nuestras vidas a través de tu palabra, porque tu palabra es verdad, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Gloria a Jesús. Estamos estudiando el libro de los Hechos de los Apóstoles. Recordemos que el último estudio estuvimos viendo cómo Ananías y Zafira, una pareja que cayeron en un pecado tan terrible como es la mentira, acompañada de la hipocresía. Ellos estaban mintiendo al Espíritu Santo, diciendo que ellos habían vendido en tal cantidad la heredad que les había sido otorgada, y que trajeron todo el dinero a los pies de los apóstoles. Esa fue la mentira que ellos dijeron, pues ellos se habían quedado con una parte de ese dinero. Y los apóstoles le dijeron que no era el problema la cantidad de dinero, el problema era la mentira. Y el Señor nos muestra a través de este ejemplo que debemos ser nosotros honestos delante de Él, honestos en su totalidad. Entonces esta pareja, Ananías y Zafira, fueron castigados por Dios. Murieron ambos y fue notorio ante toda la iglesia, que ya eran más de 5,000 personas que estaban ahí escuchando y viendo todo lo que estaba pasando, hermano. Entonces, la iglesia del Señor, dice la Biblia, que se llenó de total temor por la palabra de Dios, porque Dios estaba manifestándose en vivo y en directo con todas las personas. Vamos a seguir leyendo, queridos hermanos, y vamos por favor al libro de Hechos, capítulo 5, versículo 12. Hechos, capítulo 5, versículo 12. Y dice la palabra de Dios: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tantos que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. A partir del versículo 12, queridos hermanos, del capítulo 5 de Hechos, nosotros vamos viendo algunos resultados de aquel evento tan notorio para todo el pueblo y también para la iglesia, claro que sí, acerca de Ananías y Zafira, cómo ellos fueron castigados por Dios por causa de su hipocresía. Del versículo 12 hasta el 16 nos muestra el Señor diferentes cosas que Dios estaba realizando por mano de los apóstoles.
Cuando el Señor juzgó a Ananías y Zafira, le estaba mostrando que él quería un pueblo santo, un pueblo purificado. Y es por eso que él estaba trabajando de esa forma en toda la población. Muchas señales y maravillas eran realizadas. Dios estaba continuando respondiendo la oración de los apóstoles. ¿Recuerda usted lo que ellos habían pedido en Hechos capítulo 4, versículo 29? ¿Recuerda? Mire lo que dice Hechos 4, 29. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Ellos pidieron fortaleza, ellos pidieron ánimo. Y el versículo 30 dice, mientras extiendes tu mano para que hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Toda esa oración que ellos habían clamado a Dios, Dios estaba respondiendo, hermanos. Dios estaba diciendo con claridad que yo los escuché y les voy a responder. Y entonces vinieron señales y prodigios y maravillas durante todo ese tiempo. El juicio de Dios cayó también sobre la hipocresía, recordemos, de Ananías y Zafira. Y eso fue un acto de purificación del cuerpo de Cristo, porque la iglesia necesita purificarse, necesita santidad. Es por eso que Dios ha puesto la disciplina en la iglesia. Es por eso que muchas veces pasamos por disciplina para poder ser purificados, para poder ser perfeccionados según el plan divino. Así que la iglesia fue purificada para usarla grandemente en el ministerio. Hermanos míos, el Señor está trabajando en este tiempo de la misma forma. Esta pandemia, este virus que está azotando a todo el mundo entero y que está afectando también a la iglesia, porque ya no estamos pudiendo reunir personalmente. Es una estrategia que Dios está usando para purificar la iglesia, para fortalecer la iglesia, para prepararnos para algo más grande, hermano. El Señor quiere que lleguemos con su palabra hasta los confines de la tierra, hasta lo último. Y a través de los medios de comunicación que estamos usando ahora para hacer los cultos, Dios está llegando con su palabra hasta lo último de la tierra. Personas que ni siquiera nosotros conocemos están escuchando el Evangelio, están escuchando la palabra de Dios, hermano. Y ese es el proceso que Dios está haciendo con nosotros. Nos está preparando para algo mayor, para algo más macro. Era tan grande el mover del Espíritu Santo, revelando a Cristo a través de los milagros, que todo eso confirmaba, hermano, la veracidad del Evangelio, que el Señor estaba trabajando con claridad en todos los apóstoles. Y el Evangelio era real, hermano. Los apóstoles no se habían inventado nada, no se habían inventado que Jesucristo resucitó. Era verdad, era real, hermano. Y eso es lo que el Espíritu Santo quería manifestar ante todo el pueblo, a través de todas estas señales y milagros que estaban pasando. Lo mismo quiere hacer Dios ahora, hermano, con esta pandemia. Él quiere manifestar que Él está trabajando, que Él es Dios. Solo tenemos que estar más firmes a Él y no alejarnos, hermano. No despegarnos ni un segundo del Señor. Y verá usted cómo Dios trabaja en nuestra vida. Evidentemente, la gente en el tiempo de la iglesia primitiva cayeron en una pequeña confusión. Nos dice la Escritura que la gente estaba pensando que Pedro era quien sanaba a los enfermos. Pero no era esa la realidad.
La gente pensaba que aunque sea con la sombra de Pedro, podían ser sanados. Leímos hace rato que decía que mucha gente se paraba en las calles esperando que por lo menos la sombra de Pedro le tocase y así fueran sanados. Es una confusión que ellos tenían. No era la sombra de Pedro, hermano. No era la sombra de Juan. No era la palabra de Pedro. Era el poder de Dios manifestándose en su iglesia. Es lo mismo hoy en día. Nosotros no recibimos sanidad por un pastor que viene y ora y nos sana. Es el Espíritu Santo que sana a su Hijo. Es el Espíritu Santo que trabaja, hermano. No tenemos nada que ver nosotros con aquello. Es el Señor quien sana. Hay mucha gente que está siendo sanada por el coronavirus. Con solamente confiar en el Señor. Y eso es muy real, hermano. Pero es el Señor quien hace el trabajo. Es Él quien sana. No tenemos por qué llevarnos la gloria de nada de eso. Es Dios el único que puede hacerlo. Era tan grande en ese tiempo del apóstol Pedro los milagros y señales y prodigios que se podía ver, que dice la Escritura que tanto enfermos como atormentados de espíritus eran sanados. Tanto personas que estaban tiradas en el suelo, personas que estaban siendo atormentadas por espíritus de demonios, eran traídos y eran sanados. Y eso, hermanos, no es más que el cumplimiento de la palabra de Jesús. Jesús le dijo a sus apóstoles que Él los estaba enviando y que durante todo el camino que ellos van a ir, los iba a acompañar los milagros. Los ojos, los ciegos iban a ver, los cojos iban a saltar, y vimos cómo saltó ese cojo que era ya mayor de 40 años. El Señor le dijo, los espíritus inmundos le van a obedecer y van a salir. Y estamos viendo eso, hermanos, también. Porque la palabra de Dios es veraz. La palabra de Dios se cumple. No hay nada imposible para Dios. Debemos vivir confiados en Él, hermano. Yo sé que en este tiempo muchos estamos preocupados pensando qué va a ser el día de mañana. ¿Qué va a pasar el día de mañana? Pero hermanos, debemos estar firmes pensando en que no hay nada imposible para Dios. Sigamos leyendo, por favor, un poquito más. Avancemos por Hechos capítulo 5, versículo 17. Y dice, entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel, sacándolos, dijo, id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto, vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fueran traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso diciendo, por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad y los guardas fuera de pie ante las puertas. Mas cuando abrimos, a nadie hallamos adentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viniendo uno les dio esta noticia. He aquí los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote se preguntó diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre?
Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Queridos hermanos, nosotros podemos ver aquí con toda claridad cómo es que el Señor va resguardando el ministerio que estaban desarrollando los apóstoles. Los apóstoles estaban desarrollando un gran ministerio fortalecido por el Espíritu Santo, haciendo muchas señales y prodigios, pero tenían oposición, tenían del otro lado a Satanás, que trataba de trancar la obra, trataba de frenarla, pero Dios estaba resguardando la obra, y es lo que está haciendo ahora, hermanos, Dios con nosotros. También está resguardando la obra, también está agarrando a su iglesia para que su iglesia siga adelante. Satanás intenta oponerse, hermano, a la obra de Dios, pero el Señor envía a su ángel para que lo libere. Dios siempre resguarda a los operantes de su obra. Hermano, a Pedro lo metieron nuevamente a la cárcel. Y aquí estamos viendo un ángel del Señor que está yendo a sacarlos. Eso no es más que Dios mismo cuidando a sus hijos. Así es Dios con nosotros, hermano. Usted puede pasar un tiempo difícil, un tiempo de tribulación. Ahorita estamos pasando tiempos difíciles. Mucha gente anda preocupada por la economía y qué va a hacer el día de mañana. Pero Dios está cuidándonos, hermano. Y si es necesario, Él va a enviar a su ángel para poder socorrernos, para poder cuidarnos. Con seguridad, créalo, hermano. Es así. El Señor va a trabajar con nosotros. Él está de nuestro lado, hermano. Los sacerdotes, como siempre, del pueblo de Israel, se encontraron luchando contra Dios al ver que el Señor estaba protegiendo a sus obreros. Ellos intentaban frenar la obra de Dios, intentaban obstaculizarla, pero se hallaron luchando no contra los seguidores de Jesucristo, sino contra Dios mismo, porque aquel que se opone a la iglesia no se está oponiendo a un par de personas, se está oponiendo a Dios, y con Dios se la va a tener que arreglar. Así dice la palabra. Vamos a ver más adelante muchos otros testimonios de esa manera. Y dice luego que todos aquellos que hoy están oponiéndose, pues también van a recibir del Señor la justicia, porque Él es quien se encarga de dar justicia. Los apóstoles, cumpliendo la orden del Señor, que les había dicho a través del ángel: salgan y vayan y anuncien en la plaza estas grandes verdades. Entonces los apóstoles salieron y se fueron a anunciar las buenas nuevas, hermanos, del Señor. No se quedaron callados, porque es más mejor obedecer a Dios que a los hombres. Pedro aclara también que es necesario obedecer a Dios cuando los hombres están poniendo cosas por sobre las que Dios dice. Tenemos que discernir, hermanos. Cuando una persona nos dice algo que va en contra de la palabra de Dios, entonces nosotros obedecemos a Dios. Porque no podemos negar ni podemos desobedecer a Dios por causa de un hombre. ¿Sí? Tómelo muy en cuenta. Hermanos míos, confiemos en que Dios cumple siempre su promesa y que va a confirmar con milagros y con señales su obra.
¿sí? Hoy en día, hermanos, Dios no nos ha abandonado, la iglesia sigue firme, la iglesia sigue adelante. Desde que empezó la cuarentena no hemos dejado de hacer culto ni un solo día. Seguimos adelante, porque la obra de Dios prevalece. Dice la Escritura que cielo y tierra van a pasar, pero la palabra de Dios no pasará. Y el Señor dijo también, Él mismo dijo, que Él ha edificado su iglesia y que ni las puertas del Hades van a prevalecer contra ella. No van a poder vencer a la iglesia. Por eso debemos de confiar nosotros firmemente en que el Señor nos acompaña. Y todo aquel que se opone, hermano, a la iglesia, al evangelio, está oponiéndose a Dios. No hay nada imposible para Dios. Él siempre tiene el control sobre lo terrenal y también sobre lo espiritual. Si algún espíritu inmundo intenta atormentarnos, el Señor lo va a poner en su lugar. Porque no hay nada imposible para Él. Así que debemos obedecer a Dios, hermano, antes que a los hombres. Que Dios nos ayude y que Dios nos dé esa fuerza para nosotros ser creyentes con convicción, hermano, con madurez, para seguir adelante llevando su palabra. Vamos a orar y con eso estamos finalizando este tiempo. Padre querido, muchas gracias, Dios amado, por este tiempo tan precioso que hemos podido, Señor, estudiar tu palabra, en el que tú has hablado a nuestro corazón, mi Dios. Tú tienes una palabra preciosa para nosotros cada día. Gracias, Señor. Ayúdanos a seguir adelante, a seguir creciendo, a seguir buscando más de tu presencia, mi Dios. Y que tengamos fe y confianza en ti, no tengamos miedo, Señor. Porque tu palabra dice que para ti no hay nada imposible. Gracias, Señor. Dejamos en tus manos, agradecidos, mi Dios, por este tiempo tan lindo de poder aprender de tu palabra, mi Dios. Te damos gracias y oramos, Señor, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios.